Hola, mi nombre es Dorothy y nunca imaginé que algún día estaría compartiendo esta historia. Yo era una mujer corriente, llevaba una vida sencilla, trabajaba duro, cuidaba de mi familia y encontraba alegría en las pequeñas cosas. Pero todo cambió el 3 de octubre de 2023. Ese fue el día en que morí. Estuve fuera durante varios minutos, y durante esos momentos, encontré algo mucho más allá de este mundo, algo que todavía me sacude hasta lo más profundo. Conocí a Jesús. Lo que Él me reveló sobre el engaño espiritual en este mundo, especialmente en lo que respecta a la raza, me dejó completamente sin palabras. Me siento obligado a compartir esta verdad con ustedes ahora, porque el mundo necesita escucharla. La mañana del 3 de octubre de 2023 comenzó como cualquier otra. Me levanté temprano, estiré los brazos y agradecí a Dios por concederme un día más. El sol se asomaba por mi ventana, arrojando una suave luz dorada a través de mi habitación. Era una mañana de martes tranquila y normal. Me vestí con mi uniforme de trabajo azul marino y me dirigí a la cocina, donde el reconfortante aroma del café recién hecho llenó el aire. Mi rutina era sencilla pero satisfactoria: café, desayuno y luego ir a trabajar. Trabajé como cuidadora en un centro de residencia para personas mayores, un trabajo que apreciaba profundamente. El cuidado de las personas mayores siempre había sido algo que me apasionaba. Admiré su sabiduría, las historias que tenían para contar y la forma única en que veían el mundo. Esa mañana tenía una agenda apretada. Hablé con la señora Johnson, que siempre tenía una historia que compartir de su juventud, y con el señor Rey, a quien le encantaba tararear viejos himnos evangelísticos. Era un día típico y tranquilo, y no tenía ni idea de que al final mi vida cambiaría irrevocablemente. Al anochecer estaba exhausto. Mi turno había llegado a su fin y estaba ansioso por regresar a casa. Mi hijo me había llamado antes y me había pedido que le llevara a casa un poco de su pan de maíz favorito, así que hice una parada rápida en la panadería. Agarré el pan y comencé a conducir a casa, sin darme cuenta del giro que mi vida estaba a punto de tomar. La lluvia había empezado a caer ligeramente, pero no me preocupaba. Ya había conducido en peores condiciones antes. Encendí mi estación de gospel favorita, tarareando la música mientras conducía por el camino familiar. Entonces, en un instante, todo cambió. En un momento, estaba conduciendo, con las manos firmemente agarradas al volante y la mente preocupada por los planes de la cena y la comodidad del hogar. Al momento siguiente, unos faros cegadores llenaron mi visión. Un camión derrapaba hacia mí sobre el pavimento mojado y resbaladizo. Mi corazón se aceleró de terror cuando instintivamente intenté desviarme, pero ya era demasiado tarde. La colisión fue brutal. El metal crujió, el cristal se hizo añicos y un sonido ensordecedor me abrumó. Mi cuerpo fue sacudido hacia adelante, el cinturón de seguridad presionó fuertemente contra mi pecho, y luego, todo se volvió negro. No recuerdo haber sentido dolor ni oírme gritar. No recuerdo ninguno de los miedos habituales que acompañan a esos momentos. Todo lo que recuerdo es oscuridad, oscuridad profunda y absoluta. Por un breve momento, todo estuvo en silencio. No hubo dolor ni pánico, solo un profundo vacío. Debería haberme sentido aterrorizado, pero curiosamente no lo estaba. Ya no estaba en mi auto. Ni siquiera estaba en mi cuerpo. El primer indicio de que algo había cambiado llegó cuando miré hacia abajo. Podía verme inmóvil en el vehículo aplastado debajo. El parabrisas se hizo añicos y la lluvia cayó a cámara lenta, casi surrealista. A lo lejos brillaban las luces rojas y azules de la ambulancia que llegaba. ¿Pero lo más increíble? No estaba en mi cuerpo. Me sentí ligero, casi ingrávido. Era como si estuviera flotando, pero no como si estuviera flotando en la tierra. No había gravedad, ni arriba ni abajo. Simplemente existí, observando todo desde arriba. Mientras flotaba sobre la escena, vi todo con una claridad extraordinaria.
Detalles que nunca antes había notado se volvieron nítidos y vívidos. Las gotas de lluvia brillaban como pequeños diamantes al caer, la hierba se mecía suavemente con el viento y podía sentir el pulso de la vida en todo lo que me rodeaba. Entonces la vi, mi madre. Había fallecido 5 años antes, pero allí estaba, parada cerca de la ambulancia, vigilando todo. Ella no habló, pero su expresión irradiaba paz. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de amor incondicional. En ese instante lo supe. Estaba muerto. En lugar de sentir pánico o miedo, me sentí envuelto en una profunda sensación de calma. Era como si hubiera salido del tiempo mismo. Todas las preocupaciones, el estrés y las cargas de la vida simplemente desaparecieron. No hubo miedo. Solo había paz. Y entonces lo vi. La luz. No fueron los faros del camión ni las luces de la ambulancia, era algo completamente distinto. Esta luz estaba viva, radiante y parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No era solo una luz, era una presencia. Cálido, cariñoso y acogedor. Me atrajo hacia él y, a medida que me acercaba, una profunda sensación de amor me invadió y llenó cada parte de mi ser. Fue como ser abrazado por alguien que me conocía de toda la vida, alguien que me había estado esperando. En el momento en que escuché su voz, todo cambió. Ya no estaba simplemente flotando, me estaban atrayendo hacia la luz. No fue aterrador, ni fue algo a lo que me resistí. Era como volver a casa después de haber estado perdida durante años. La calidez, el amor, la paz abrumadora, no se parecía a nada que hubiera conocido en la tierra. A medida que me acercaba, sentí algo que solo puedo describir como pureza, como si cada carga, cada error y cada arrepentimiento que había cargado en la vida estuvieran siendo despojados. La luz no solo era brillante, estaba vivo. No estaba solo a mi alrededor, estaba dentro de mí. Sabía quién me estaba esperando incluso antes de verlo, Jesús. No necesitaba una presentación y no necesitaba pruebas. En lo profundo de mi alma, sabía que era Él. Su presencia era tan abrumadora que apenas podía asimilarla. Era como estar ante el sol, excepto que en lugar de quemarme, su luz sanaba. Se filtró en cada parte de mí, llenando los espacios que ni siquiera me había dado cuenta que estaban vacíos. Caí de rodillas. No sé si tenía rodillas en esa forma, pero sentí la acción de inclinarme ante él, no por miedo, sino por algo más profundo, amor o reverencia. Cada centímetro de mi ser reconocía su autoridad, su bondad, su poder. Luego volvió a hablar: Dorothy, levántate. Me puse de pie, y por primera vez, lo vi claramente. Su rostro, ¿cómo lo describo? No era solo hermoso, estaba más allá de las palabras humanas. Sus ojos contenían eternidad, una profundidad tan profunda que me sentí como un niño mirando el cielo infinito. El amor irradiaba de él, no el tipo de amor del que hablamos en la tierra, sino un amor tan vasto, tan profundo, que me completó. Y, sin embargo, había algo más en su mirada: tristeza. Al principio no lo entendí. ¿Por qué Jesús, el Rey de Reyes, el Príncipe de Paz, llevaría dolor en sus ojos? Pero antes de que pudiera preguntar, extendió la mano. En el momento en que sus dedos tocaron los míos, una ola de comprensión me invadió. Vi todo. Vi el mundo, no solo como era, sino como él lo veía, el dolor, el engaño, la forma en que la gente había sido descarriada. Vi gente dividiéndose, sin darse cuenta de que estaban siendo manipuladas por fuerzas invisibles. Vi una guerra, no de carne y hueso, sino una batalla espiritual que se libraba en toda la tierra. La mayoría de la gente ni siquiera sabía que formaban parte de ello. Las lágrimas llenaron mis ojos. No pude evitarlo. Señor, ¿qué está pasando?, susurré. Jesús me miró con tanta tristeza, pero su voz se mantuvo firme. Ven, Dorothy, hay algo que debes ver. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, todo cambió.
El túnel de luz se extendía ante mí y de repente me movía a través de él. No estaba caminando. No estaba volando. Era como si me llevaran sin esfuerzo, deslizándome hacia adelante. La luz no solo me rodeaba, fluía a través de mí, llenándome de calidez y energía como nunca antes había conocido. Empecé a escuchar algo en la distancia, música, pero no del tipo que escuchamos en la Tierra. Era puro, poderoso, vivo. Las voces se mezclaron en perfecta armonía, cantando palabras que no entendía, pero que de alguna manera sentía. Entonces, noté algo increíble. Las paredes del túnel no eran sólidas. Estaban llenos de imágenes en movimiento. Cada uno mostraba momentos de mi vida, pero en lugar de verlos desde mi propia perspectiva, los estaba viendo desde los ojos de Jesús. Me vi de niño, sentado solo en el patio de recreo. Siempre había pensado que era un niño más, nadie se dio cuenta. Pero en esta visión vi ángeles parados a mi lado. Incluso cuando me sentía sola, nunca había estado realmente sola. Vi momentos que había olvidado, momentos en los que había dicho palabras amables a un extraño, momentos en los que había perdonado a alguien que me lastimó, momentos en los que había orado en secreto por personas que ni siquiera sabían. Cada momento importaba. Cada acción había resonado en la eternidad. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Señor, no tenía idea. Jesús sonrió, pero había algo serio en su expresión. Cada elección tiene peso, Dorothy. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción. Por eso debo mostrarte lo que viene después. El túnel volvió a moverse, y de repente, ya no estaba mirando mi pasado. Estaba mirando el futuro. La luz a mi alrededor se atenuó y me encontré de pie en lo que parecía una calle normal de la ciudad. La gente pasaba por allí, haciendo su vida diaria. Al principio nada parecía fuera de lo común. Entonces, noté algo extraño. Nadie hablaba entre sí. La gente se movía por él. Calles, con los ojos fijos en pequeños dispositivos brillantes implantados bajo su piel, las transacciones se hacían sin dinero en efectivo ni tarjetas, solo un movimiento de sus manos sobre los sentidos. Las familias se sentaban juntas en los restaurantes, pero en lugar de hablar, miraban fijamente al aire como si las guiara algo invisible. Me volví hacia Jesús, mi corazón latía con fuerza. ¿Qué es esto? Me miró con el rostro lleno de tristeza. Esto es lo que viene después. Mientras estaba allí, observando el mundo extraño y silencioso ante mí, me volví hacia Jesús. Sus ojos tenían una expresión que solo podía describir como una profunda tristeza mezclada con un amor inquebrantable. Dorothy, debes entender lo que está pasando. Quería hacer tantas preguntas, pero antes de que pudiera hablar, todo a nuestro alrededor volvió a cambiar. De repente ya no estaba en la ciudad. Estaba parada en un lugar que parecía más real que cualquier cosa que hubiera conocido. No era el cielo, todavía no, pero era un lugar de presencia divina. El aire se sentía vivo, llevaba una fragancia de algo indescriptible, como pureza, amor y santidad entretejidos en un aroma. No había sol, pero la luz estaba por todas partes, irradiando desde una única fuente en la distancia. Y luego dio un paso adelante. Ya había sentido su presencia, pero ahora lo vi en plenitud. Jesús. Su túnica era blanca, pero no se parecía a ninguna tela de la tierra. Brillaban como si estuvieran tejidos con la luz misma. Su rostro, su rostro, era familiar e imposible de describir. Sus ojos contenían océanos de sabiduría, el fuego de la rectitud y profundidades de amor tan abrumadoras que sentí que podía disolverme en ellos. Caí de rodillas al instante. No me obligaron. Mi alma sabía quién era él, y lo único que podía hacer era adorarlo. Cada fibra de mi ser lo reconoció, no solo como mi Salvador, sino como la razón misma de mi existencia. Su voz era poderosa pero gentil, llena de autoridad pero rebosante de compasión. Levántate, Dorothy. Tengo mucho que mostrarte.
Extendió su mano y tan pronto como me tocó, oleadas de amor y verdad se derramaron en mí. Cada miedo que alguna vez había tenido, cada duda, cada herida oculta en mi alma, él los vio todos. Sin embargo, su amor nunca flaqueó. Señor, ¿por qué me trajiste aquí? Finalmente susurré. Me miró con expresión seria. Porque el mundo está siendo engañado y debes ver la verdad antes de que sea demasiado tarde. En el momento en que pronunció esas palabras, todo volvió a cambiar. La luz a nuestro alrededor cambió, y de repente, ya no estábamos en la presencia divina. En cambio, vi el mundo, pero no solo como lo vemos en el ámbito físico. Lo vi a través de ojos espirituales. Vi ciudades enteras cubiertas por una niebla espesa y oscura, una niebla que la mayoría de la gente no podía ver. Esta oscuridad no era natural. No fue la ausencia de luz, sino más bien una fuerza viva y reptante que se envolvía alrededor de naciones, gobiernos e incluso iglesias. Este es el engaño, Dorothy, dijo Jesús. Observé con horror cómo la gente seguía con sus vidas completamente inconsciente. Revisaron sus teléfonos, trabajaron, criaron a sus hijos, pero algo los controlaba, influyendo en sus pensamientos y emociones sin que se dieran cuenta. Luego, mis ojos se centraron en una tendencia particular que se estaba extendiendo por todo el mundo, una forma de tecnología que se estaba volviendo esencial para la vida diaria. Vi personas recibiendo implantes, pequeños dispositivos brillantes colocados debajo de la piel. Estos no eran simplemente microchips ordinarios, eran cadenas espirituales disfrazadas de conveniencia. Así estará preparado el mundo, dijo Jesús solemnemente. Observé cómo los pastores se paraban en los púlpitos y decían a sus congregaciones que estas nuevas tecnologías eran una bendición, que eran la provisión de Dios para un futuro mejor y más seguro. Vi a cristianos aceptarlos de buena gana, convencidos de que era simplemente una nueva forma de relacionarse con el mundo moderno. Me volví hacia Jesús, con el corazón destrozado. Señor, ¿no lo ven? Sacudió la cabeza. No, porque no me preguntan. Confían en la sabiduría del mundo antes que en la mía. Quería gritar, sacudirlos para despertarlos, advertirles, pero no pude. Esto fue solo una visión, una advertencia que Jesús me estaba mostrando. Ven, Dorothy, dijo. Hay más. Al principio, no entendía dónde me llevaría Jesús a continuación. La visión volvió a cambiar y vi personas de todas las razas y colores moviéndose por la vida con divisiones profundamente arraigadas que ni siquiera reconocían. Vi a personas negras cargando con dolor, ira y resentimiento transmitidos de generación en generación, a veces sin siquiera saber por qué. Vi gente blanca llevando vergüenza, confusión y culpa, luchando por comprender su lugar en el mundo. Entonces Jesús dijo algo que me estremeció hasta lo más profundo, ¿ves? No son enemigos unos de otros. Todos son mis hijos. Jadeé cuando la realidad espiritual me golpeó. La división entre blancos y negros no era natural, fue diseñado. Vi fuerzas oscuras susurrando mentiras a ambos grupos, tergiversando la historia, magnificando las heridas y usando el dolor como arma. Para los negros, el enemigo susurró, no eres valorado. Siempre te verán como menos. Aférrate a tu ira. Nunca perdones. Para los blancos, el enemigo susurraba, ustedes son responsables de todo. Eres culpable por nacimiento. Nunca podrás hacer lo suficiente para compensar el pasado. Y ambas partes creían la mentira. Jesús se volvió hacia mí. Su voz se llenó de amor y urgencia. El enemigo usa la historia para mantenerlos ciegos, pero yo vine a liberarlos. No hay negros ni blancos, solo mi pueblo. Las lágrimas corrían por mi rostro al ver las cadenas espirituales envolviendo las mentes de las personas. Nunca se trató de raza, siempre se trataba de control. De repente comprendí por qué Jesús tenía dolor en sus ojos.
La gente estaba tan concentrada en luchar entre sí que no vieron la verdadera batalla que se desarrollaba encima de ellos. Dorothy, este engaño es fuerte y muchos se perderán a causa de él, dijo. Caí de rodillas. Señor, ¿qué podemos hacer? Susurré. Jesús puso una mano sobre mi hombro. Dígales la verdad. Algunos escucharán, otros no, pero hay que decir la verdad. Apenas podía respirar por lo que acababa de ver, la división, el engaño, la forma en que el enemigo lo había torcido todo. Fue abrumador. Miré a Jesús, mi alma temblaba. Señor, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo permitimos que esto sucediera? Jesús me miró con un amor y un dolor tan profundos que sentí que mi espíritu se quebraba. Dorothy, mi gente ha olvidado quiénes son. En el momento en que lo dijo, la comprensión me inundó. El enemigo no solo había dividido a la gente por raza o mentiras, había robado su identidad. Vi personas deambulando por la vida sin un propósito, buscando significado en cosas temporales, dinero, poder, validación de los demás, sin darse cuenta de que fueron creados para mucho más. Luego, en un instante, me llevaron a un lugar que parecía un gran salón. Estaba lleno de almas, no de cuerpos físicos, sino de seres de luz, llenos de potencial y promesas. Estos son los que aún están por nacer, explicó Jesús. Cada uno es enviado con un propósito, a cada uno se le dan dones para cumplir su llamado. Pero cuando entran al mundo, el enemigo comienza su obra. Los confunde, los debilita, los distrae, para que olviden por qué fueron enviados. Vi cómo estas almas puras entraban a la tierra, y en el momento en que nacieron, comenzó la batalla por su identidad y destino. Algunos fueron criados en hogares donde fueron amados y guiados hacia su llamado divino. Otros fueron descarriados por familias rotas, adicciones o dolor que les hizo preguntarse si siquiera importaban. Algunos fueron manipulados por la sociedad haciéndoles creer que su valor se basaba en su apariencia, inteligencia o logros. El enemigo tenía todo un sistema diseñado para impedir que las personas cumplieran el propósito que Dios había puesto en ellas. Me volví hacia Jesús, con el corazón roto. Señor, ¿cómo luchamos contra esto? ¿Cómo despertamos a la gente? Tomó mis manos entre las suyas y dijo, diles quiénes son. Diles por qué fueron creados. Y lo más importante, diles que no los he olvidado. Luego me mostró algo que me dio esperanza. En medio de todo este engaño, vi luz surgiendo de ciertas personas, aquellos que habían encontrado su propósito, que se negaban a ser controlados por las mentiras del enemigo. Eran personas comunes y corrientes, maestros, madres, padres, trabajadores, estudiantes, pastores, líderes, cada uno portando una luz que hacía retroceder la oscuridad que los rodeaba. Estos son mis guerreros, dijo Jesús. No necesitan espadas ni armas. Su arma es la verdad. Cuanto más decían la verdad estas personas, más cadenas se caían de quienes los rodeaban. El enemigo no podía detenerlos porque la verdad es más poderosa que cualquier mentira. Miré a Jesús, mi alma ardía de urgencia. Tengo que volver, ¿no? Él asintió. Sí, Dorothy, pero primero, hay una última cosa que debo mostrarte. En el momento en que Jesús pronunció esas palabras, todo a nuestro alrededor cambió nuevamente. La calidez y la paz de su presencia todavía estaban ahí, pero lo que vi a continuación me sacudió hasta lo más profundo. Estaba parado en lo que parecía una ciudad enorme, más grande que cualquier cosa que hubiera visto jamás, pero algo me parecía mal. Los edificios eran elegantes y modernos, con pantallas brillantes por todas partes. Las calles estaban en silencio, aunque por ellas circulaban miles de personas. No había coches. La gente simplemente caminaba en líneas perfectas, sus rostros impasibles y sus ojos fijos en flujos de datos invisibles proyectados frente a ellos. Me volví hacia Jesús, mi corazón latía con fuerza. Señor, ¿qué es esto? Su rostro estaba triste.
Este es el mundo como será si no despiertan. Observé cómo la gente pasaba el día, rutinas como máquinas. Trabajaban, comían, compraban, pero faltaba algo. Nadie rió, nadie lloró, nadie cuestionó nada. Entonces vi la fuente de control sobre la ciudad, una imagen holográfica masiva de un líder se mostraba en pantallas imponentes. Era carismático, bien hablado y la gente lo admiraba con admiración y devoción. Este es el que el mundo seguirá, dijo Jesús. En él confiarán, pero no verán las cadenas que les pone hasta que sea demasiado tarde. Las palabras eran algo siniestro. La gente renunció voluntariamente a sus libertades, creyendo que estaban mejorando el mundo. Entonces vi algo que me hizo temblar. La gente estaba formada en grandes multitudes, dando un paso adelante para recibir algo. Al principio no pude ver qué era, pero a medida que me acercaba, mi corazón dio un vuelco. Estaban recibiendo una mejora, un pequeño implante justo debajo de la piel. Me volví hacia Jesús en shock. Señor, ¿es esta la marca? Sacudió la cabeza. Todavía no, pero así es como se les conducirá a aceptarlo, paso a paso, engaño tras engaño. Primero lo harán conveniente, luego lo harán necesario y finalmente lo harán obligatorio. Las lágrimas llenaron mis ojos. Quería gritar, advertirles, decirles que pararan, pero no podían oírme. Estaban demasiado embelesados, demasiado engañados, demasiado dispuestos a confiar en el sistema. Me volví hacia Jesús, con desesperación en mi voz. Señor, ¿cómo podemos detener esto? Su voz estaba llena de tristeza y esperanza. Algunos escucharán, otros no, pero aquellos que conocen mi voz no serán engañados. Debes decírselo, advertirles antes de que llegue el momento. Entonces todo volvió a cambiar. Me encontré parado en un campo abierto. La ciudad había desaparecido. Las imponentes pantallas habían desaparecido. Todo estaba en silencio. Jesús estaba a mi lado, mirando hacia el horizonte. Podía sentir el peso de lo que me había mostrado presionando mi alma. Dorothy, el mundo ha olvidado el poder de elegir. Creen que son víctimas de sus circunstancias, pero yo les di libre albedrío. Es el regalo más grande que jamás le he dado a la humanidad, y, sin embargo, muchos eligen la destrucción. Lo miré, las lágrimas corrían por mi rostro. Pero Señor, ellos no lo saben. No lo ven. ¿Cómo pueden elegir si ni siquiera se dan cuenta de que están siendo engañados? Jesús se volvió hacia mí, su expresión era a la vez firme y gentil. Por eso mi pueblo debe hablar. Por eso la verdad debe ser más fuerte que la mentira. De repente vi dos caminos ante mí. Un camino era ancho, suave y hermoso. La gente caminaba por allí sin dudarlo, pero a medida que avanzaban, vi que la oscuridad se los tragaba por completo. Ni siquiera se dieron cuenta de que caminaban hacia la destrucción. El otro camino era estrecho y accidentado, lleno de obstáculos y desafíos, pero al final había luz y Jesús estaba esperando allí con los brazos abiertos. La mayoría elegirá el camino fácil, Dorothy. Es cómodo, seguro y no requiere sacrificio. Pero aquellos que me buscan, aquellos que confían en mí, tomarán el camino más difícil y yo los guiaré a casa. Me volví hacia Jesús con la voz temblorosa. ¿Qué hago? ¿Cómo les ayudo a ver? Puso su mano sobre mi hombro y al instante sentí su amor derramarse en mí. Diles la verdad, Dorothy. Algunos la rechazarán, algunos se burlarán de ti, pero aquellos que son míos escucharán mi voz, y cuando llegue el momento, sabrán qué camino tomar. De repente, ya no estaba en la visión. Estaba de nuevo en la presencia de Jesús. El peso de todo lo que había visto todavía pesaba sobre mi alma, pero ahora sentía algo más, esperanza. Jesús se volvió hacia mí con voz firme. Hay quienes ya están despiertos, Dorothy. El enemigo no puede engañarlos porque conocen mi voz. Estos son los que he elegido para resistir en los últimos días.
Vi pequeños focos de luz esparcidos por todo el mundo, personas que se negaban a conformarse, que se aferraban a Jesús a pesar del engaño que los rodeaba. Los vi orar, adorar, animarse unos a otros, advertir a quienes quisieran escuchar, y me di cuenta de algo: no tenían miedo. Incluso cuando el mundo que los rodeaba se oscurecía, se mantuvieron firmes. Estos son mis guerreros, dijo Jesús. No con espadas, no con violencia, sino con la verdad. Y cuando el mundo se vuelva contra ellos, yo seré su escudo. Las lágrimas llenaron mis ojos. Había visto tanto sufrimiento, tanto engaño, pero ahora vi algo más: el poder de aquellos que estaban con Jesús. No eran poderosos según los estándares del mundo. Muchos eran personas comunes y corrientes, madres, padres, trabajadores, estudiantes, pero en el ámbito espiritual brillaban como las estrellas. Jesús me miró con los ojos llenos de propósito. Vuelve, Dorothy. Cuéntales lo que has visto. Los míos te escucharán. Sentí una sensación de tirón, como si algo me arrastrara hacia atrás. Miré a Jesús, con el corazón destrozado. Señor, no quiero irme. Quiero quedarme contigo. Él sonrió, pero sus ojos estaban serios. Tu tiempo aún no ha terminado. Hay muchos que necesitan escuchar esto, Dorothy. Necesitan saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. La atracción se hizo más fuerte y de repente sentí que me alejaban de la luz. Todo volvió a oscurecerse. Sentí dolor, el peso de mi cuerpo regresando, el sonido de las máquinas pitando. Luego jadeé por aire. Estaba de regreso en el hospital. Abrí los ojos y vi a mi familia parada a mi alrededor, con los rostros llenos de sorpresa. Estaba viva y sabía sin lugar a dudas que tenía que compartir lo que Jesús me mostró. En el momento en que respiré por primera vez en mi cuerpo, me sentí extraño, como si me hubieran obligado a hacer algo demasiado pequeño, demasiado limitante. El peso de la carne, el dolor de mis extremidades, el pitido de las máquinas del hospital, todo era abrumador. Abrí los ojos y vi los rostros de mi familia sobre mí. Las lágrimas corrían por sus mejillas, una mezcla de sorpresa y alivio. Mi hermana apretó mi mano con fuerza, susurrando mi nombre una y otra vez, como si decirlo suficientes veces me mantendría aquí. Los médicos les habían dicho que no lo lograría. Mis heridas eran demasiado graves, pero Dios tenía otros planes. Mientras me adaptaba a estar de regreso, los recuerdos de lo que lo vi todo y me abrumó: la ciudad, el engaño, el férreo control del enemigo sobre la humanidad. Todo estaba tan dolorosamente claro en mi espíritu, pero cuando miré a los ojos de mis seres queridos, algo aterrador me golpeó. No tenían idea. Vivían, seguían con sus vidas, completamente inconscientes de la guerra espiritual que se libraba sobre ellos. Las lágrimas brotaron de mis ojos cuando el peso de esta comprensión me golpeó. Tengo que decírselo, susurré con urgencia. Mi hermana, preocupada, se acercó. Cuéntanos qué, preguntó ella. Abrí la boca para hablar, pero las palabras no salían. Tenía la garganta seca y el cuerpo débil por la terrible experiencia, pero dentro de mí había una urgencia innegable que no podía deshacerme. Jesús me había enviado de regreso por una razón. No estaba destinado a guardarme esta revelación para mí. Cerré los ojos y oré desesperadamente: Señor, dame la fuerza para compartir lo que me has mostrado. El pitido constante de las máquinas a mi lado me recordó que me habían dado una segunda oportunidad, pero esta vez no fue por mí. Fue para todos los que leéis esto, para ellos, para todos. Los días que siguieron a mi regreso fueron algunos de los más difíciles de mi vida. Intenté explicar lo que me había pasado, pero la mayoría de la gente no me creía. Mi hermana pensó que estaba desorientado por el accidente, mi pastor me advirtió que no asustara a la gente hablando de experiencias cercanas a la muerte, e incluso algunos de mis amigos más cercanos lo descartaron como un sueño vívido. Me sentí aislado, agobiado por el peso de algo demasiado profundo para soportarlo solo.
Pero en el fondo sabía que no podía permanecer en silencio. Jesús me había advertido que no todos escucharían. Entonces, algo extraño comenzó a desarrollarse ante mis ojos. Las cosas que había visto en mi visión ya estaban sucediendo. Vi artículos de noticias sobre tecnologías implantables que se utilizan para pagos, sistemas de identificación digital que reemplazan gradualmente a la banca tradicional e iglesias que adoptan la inteligencia artificial y la tecnología avanzada, creyendo que era simplemente la progresión natural de la vida moderna. La realidad de todo estaba apareciendo y supe que no podía perder más tiempo. Comencé a hablar con cualquiera que quisiera escucharme. Algunas personas me desestimaron, pero otras también lo sintieron. Habían notado los cambios, percibido el cambio en el mundo que los rodeaba, pero no podían encontrar las palabras para explicarlo. Luego hablé y, de repente, todo encajó para ellos. Quedó claro que no estaba solo en esto, Dios ya estaba despertando a la gente. Yo era simplemente su mensajero, compartiendo la advertencia. Sin embargo, la parte más difícil fue ver a quienes amaba optar por ignorar la verdad. Podía ver que el engaño se hacía más fuerte cada día que pasaba, pero sabía en mi corazón que había hecho mi parte. Yo había dicho la verdad y Jesús ya me lo había dicho, algunos escucharán, otros no. Si has llegado hasta aquí, una cosa sé con certeza, estabas destinado a escuchar esto. Esta no es solo mi historia, es una advertencia. Jesús no me mostró estas cosas para asustarme, me las mostró para que yo pudiera advertirles. El mundo está cambiando y el engaño ya está sobre nosotros. El enemigo no viene con cadenas ni con fuerza. Viene con conveniencia y comodidad. Al principio, parecerá inofensivo, incluso útil, incluso lógico. Entonces, será necesario y con el tiempo, se nos impondrá. Te lo ruego, mantente despierto. Oren por discernimiento. Fortalece tu fe ahora, antes de que sea demasiado tarde. Jesús me mostró que aquellos que le pertenecen serán protegidos, sin importar cuán oscuro se vuelva el mundo. Su luz brillará más que nunca. Pero debes estar dispuesto a ver la verdad. Debes estar dispuesto a elegirlo, incluso cuando sea difícil, cuando el mundo te llame loco, cuando eso signifique caminar por un camino difícil y solitario. Porque al final lo único que importará es tu alma. Y Jesús ya ganó la batalla. Ahora depende de ti elegir de qué lado estás. ¿Escucharás o esperarás hasta que sea demasiado tarde? He hecho mi parte y ahora la elección es tuya.